se había gestado durante los siglos de la Reconquista, etcétera, pero había llegado a su punto de esplendor, y transformaron todo un continente, algo que nunca sucedió en la historia de la humanidad. O sea, externamente es la obra mayor de la Iglesia. Si les interesa, yo escribí un libro sobre eso que citó el padre, Hegel y el catolicismo, un libro gordo. ¿Cómo entiende Hegel la religión católica? Y la entiende como lo que estamos viviendo ahora. Pero lo dijo hace 200 años. ¿Por qué? Porque, siendo un gran filósofo, comprendió el mecanismo no solo ideológico, sino el mecanismo espiritual que estaba en acto. Por favor. Padre, ¿qué opinión le merece que un sacerdote sea psicólogo y que más que ser un pastor en el confesionario, sea un terapeuta o aquel que sin ser psicólogo ponga su consultorio de psicología y atienda más el consultorio de psicología que el propio confesionario? Partiendo de que cuando los sacerdotes dejamos el confesionario, con todo el respeto a la ciencia de la psicología, que pues, ayuda demasiado a al conocimiento de la persona, aparecieron los psicólogos. Bueno, no me merece buena opinión, pero además no sé si la psicología ayuda tanto al conocimiento de la persona, porque hay que ver qué tipo de psicología es. Es muy interesante referirse, lo vamos a hacer después en el texto, a un documento reciente de la Congregación de la Educación Católica que se refiere al uso de la psicología en la formación de los sacerdotes, los seminaristas, en la formación de los religiosos, etcétera, y es muy claro en eso, ¿no? Bueno, dice, bueno, por supuesto que se refiere siempre a la libertad personal, ninguno puede ser obligado a ir al psicólogo, ni puede ser obligado a decir el resultado del psicodiagnóstico, de la terapia, lo que fuere, ¿no? Primera cosa. Pero además de eso, que está en el orden natural, es de ley natural ya, tiene otro aspecto muy importante. Dice, cuando hace falta, en alguna situación particular, una ayuda psicoterapéutica, que siempre es un complemento respecto de la acción espiritual, si no hay psicólogos con verdadera antropología cristiana, hay que formarlos. O sea, si no hay, mejor no ir. Es como lo que dicen los grandes autores espirituales sobre los directores espirituales. Si uno no consigue un buen director espiritual, mejor que no lo tenga, hasta que aparezca. Bueno, entonces, de una manera análoga hay que razonar, y con más fundamento todavía, respecto de la psicología. O sea, si no hay buenos psicólogos con una antropología cristiana, que quiere decir con una adecuada filosofía y teología, como principios rectores de la actividad práctica, del conocimiento práctico, bueno, no hay que recurrir a ellos, sí hay que formarlos, que es lo que debemos hacer ahora, como decía el padre también, ¿no? Es una tarea urgente de nuestra época, porque esta problemática que se presenta se va a multiplicar aceleradamente. Entonces hay que llegar a todas esas personas que van a entrar en crisis. Bueno, ya están, pero muchas más van a entrar. Entonces no se puede esperar la acción pastoral de los sacerdotes. El sacerdote no está para eso. Como decía Santo Tomás cuando explica la vida de Cristo, ¿no? El sacerdote tiene que imitar a Cristo. ¿Y Cristo qué hacía? No llegaba a todos directamente, los enviaba. Los enviaba a algunos como representándolo a él. Él juntó un grupo de discípulos que estaba con él, que son los apóstoles. Y a través de esos llegó a los demás. Y ni siquiera los apóstoles hacían todo el apostolado directamente, sino que formaban otras personas, ¿no? San Pablo iba a las comunidades y dejaba sus presbíteros en la comunidad y sus maestros, y así se formaba la comunidad. De una manera análoga tenemos que hacer ahora, reconociendo el verdadero primado de la vida espiritual, que es lo que se perdió en la modernidad.
O sea, la Iglesia se organizó cada vez más, como se organizó la sociedad, el Estado, la cultura. Pero esa organización terminó matando la vida espiritual. O sea, por medio de la sofisticación de la cultura, como dice Freud, ¿qué cosa sucede? Que se retorna a la ley antigua, se pierde la ley nueva, que es la gracia del Espíritu Santo. O sea, es tan sofisticada la cultura que hay que pensar tanto todo, hasta para comprar un celular o para dejar de tener el celular, porque es tan complicado todo, que se mata la vida espiritual, ya al nivel natural, porque se mata la contemplación, que es el corazón de la vida humana, en el nivel natural, y mucho más se mata la vida espiritual, que es más contemplación, porque es la misma vida de Dios que contempla infinitamente a sí mismo y a toda la realidad. Padre. Perdón, padre, ¿sería tan amable de matizar un poco más lo que dijo la mística? Lo que es la mística. Sin mística ya dejo de ser católico. Sí. Entonces, ¿podría un poco más matizar lo que significa mística hoy día? Por favor. Gracias. Bueno, comencemos por algo muy elemental. Los protestantes no tienen mística, ¿no? Lutero no tenía ninguna mística. O sea, lo que aparece como mística en los protestantes es la dialéctica, que es oscura por naturaleza, porque es contradicción. Para Lutero la cruz es algo irracional. Creer es hacer un acto contrario a la razón. Entonces, la mística en los protestantes es dialéctica, es oposición. O sea que la cultura en el fondo es toda contradictoria. Tiene su corazón en la contradicción. Eso es Hegel. Es el idealismo. Fichte, Schelling. O sea, la cultura en el fondo es lucha. Es dialéctica. Eso no es mística. La mística es la unión con Dios más allá de la inteligencia, pero no contra la inteligencia. Es una unión que se tiene por amor. Es un conocimiento de Dios que se tiene por amor. Y este amor no es un amor frío, no es un amor racionalista. Es un amor que envuelve toda la persona, desde la inteligencia hasta los sentidos, desde lo más interior hasta lo más exterior, y por tanto da felicidad, porque la persona es todo eso. Pero sobre todo es su espíritu. Por eso la mística es siempre vida interior. La verdadera mística es la que describen los grandes autores espirituales, la que describe Santa Teresa, la que describe San Juan de la Cruz, la que describe San Ignacio, la que describe San Juan de Ávila o San Francisco de Sales, o los grandes medievales, Santo Tomás, San Buenaventura, San Alberto, y muchos otros autores que son infinitos. Ahora tenemos la ventaja de tener Google Books. En Google Books han aparecido una serie inconmensurable de autores espirituales, sobre todo españoles, de esos siglos XVI, XVII, XVIII, son un tesoro inmenso. Les recomiendo mucho bucear ahí en Google Books y encontrar esos libros que son innumerables. Algunos existen en alguna biblioteca europea, no sé, tal vez en Viena o en alguna de España, pero existe un solo ejemplar en el mundo y eso hay que recuperarlo, gracias a Dios. Estos no se dieron cuenta de lo que hacían tal vez, porque han resucitado toda la gran cultura europea, que fue el alma principal de la cristiandad moderna, que es mística. No hay que pensar solamente en los grandes autores. Era toda una red.
Era una red que comunicaba espiritualmente, pero también culturalmente, teológicamente, filosóficamente, los que vivían verdaderamente en la iglesia. Y así se transformó el mundo moderno. El mundo como lo conocemos actualmente es reciente, tiene pocos años. Es mucho más reciente de lo que parece. Desde el punto de vista ideológico, el siglo XVIII todavía era católico en los países del sur de Europa, ¿no? Y los iluministas eran una minoría subversiva que disolvía, incluso en Francia, era donde empezó principalmente este fenómeno, pero era una élite. En el siglo XIX todo esto se difundió, pero no había llegado al pueblo, y hasta la primera mitad del siglo XX, el pueblo en Europa era católico, el pueblo en los países católicos. Y en los países protestantes era protestante, pero tenía su forma de religiosidad. Entonces, la transformación es muy reciente. Es muy reciente. Muy profunda, pero muy reciente. Pero tampoco tenemos que pensar que es irreversible. No es irreversible. O sea, la cultura cristiana es posible, más aún es necesario desarrollarla. Porque está en la naturaleza del hombre. El hombre no es un individuo religioso, es un individuo que es una persona que necesita una comunidad, un desarrollo externo también. No es puro espíritu el hombre. Por eso, naturalmente, la fe católica tiende a generar una cultura. Y es necesario que lo haga. Por supuesto, hay periodos de desorientación, como aquel en el cual estamos ahora. Es necesaria una purificación. Es necesario que la misma cultura se purifique. Dios permite toda esta catástrofe que vemos para que se regenere de una manera más auténtica. Tal vez por mucho tiempo sin la protección del Estado católico. Bueno, en México hace mucho que no hay un Estado católico. Pero en otros países hay. Bueno, en la Argentina la religión católica está en la Constitución todavía, ¿no? El artículo 2 dice: la nación argentina sostiene el culto católico apostólico romano. Tenemos el matrimonio homosexual, pero dice eso. Que está muy bien que lo diga, esperemos que no lo saquen nunca, pero porque por lo menos es un principio que guía el ideal, ¿no? Siempre hay una mala conciencia, como tenemos matrimonio gay, pero al mismo tiempo somos católicos. Bueno, pero de cualquier modo, uno no puede confiarse en que eso va a permanecer o que sea posible revertir estos fenómenos en poco tiempo, ¿no? Es muy probable que entremos en una crisis mucho más profunda de la que tenemos ahora todavía. Entonces, que se deba retornar a la configuración más original de la Iglesia, que es el pueblo en torno al pastor que representa a Cristo, o sea, una familia espiritual. Más allá de toda la organización jurídica que puede ser necesaria, pero que tiene que ser adaptada a las distintas circunstancias. Y que no puede prevalecer sobre la vida espiritual, tiene que estar al servicio de la vida espiritual. Entonces, toda esa gran organización es en gran medida moderna, es como el reflejo eclesial de la modernidad. Y es muy probable que el proceso en el cual estamos tienda a disolver ese tipo de organización, ¿no? Entonces hay que estar preparados, prever el futuro, ser profético de alguna manera y preparar a los jóvenes para que sean más consistentes, más fuertes en un ambiente que puede ser muy hostil. Entonces, en ese proceso es fundamental la mística. O sea, lo más profundo de la vida espiritual. Y por mística se entiende lo que han descrito los grandes místicos. Está bien que no todos tenemos la capacidad de ser San Juan de la Cruz o Santa Teresa, pero todos estamos llamados a buscar esa perfección espiritual que llegará a cada uno según la medida del don de Dios. Y que
fundamentalmente consiste en la acción de los dones del Espíritu Santo que perfeccionan la operación de las virtudes que finalmente siempre tienen un carácter humano. Incluso la fe, la esperanza y la caridad se ejercitan al nivel de los actos humanos, pero no es suficiente. Santo Tomás dice que no son suficientes las virtudes teologales para la salvación. Es necesario que se ejerciten los dones del Espíritu Santo, o sea que el Espíritu Santo mismo nos mueva. Eso es la vida mística. Consiste principalmente en la acción del Espíritu Santo, que perfecciona la unión con Dios de la inteligencia, de la voluntad y de todas las dimensiones de la persona. Bueno, no sé, padre, si... Sí, padre. Sí. El Papa está hablando de quién es el causante de ciertos males que hay en el mundo. Enumera varios causas y al final dice el causante habla de la lucha contra Dios. Dice una lucha que ha dominado el pensamiento y la cultura de Occidente desde hace 3 siglos. Cada uno se va atrás, siglo XVIII, nace la masonería en Londres, el iluminismo en París y todo el proceso ese. Él no lo explicita, nada más habla de la lucha contra Dios, que desde hace 3 siglos se ha dominado. Entonces, como que él viene a decir que si hay una lucha, o sea, hay toda una fuerza dentro del catolicismo, del cristianismo, porque esto nació en Europa, la católica Europa. Para mí, claro, yo lo imagino como una especie de cáncer que dentro del mismo mundo cristiano surgió en el siglo XVIII con estos grandes movimientos y que pues está afectando actualmente toda la vida cristiana, porque antes, como antes no había medios de comunicación como ahora, pues se quedaba, como se dice, en ciertas élites que pensaban de esa manera y no bajaba al pueblo. Ahora con los medios de comunicación la televisión llega a todos los lados y el internet no digamos, y entonces todas estas ideas que eran nada más de una élite intelectual, pues ahora permea a toda la gente. Entonces, como que está un poco dirigido también toda esta descristianización, diríamos, de la sociedad. Y claro, como todas las cosas humanas, pues como que pueden pasar, ¿no? Sí, claro, es un combate espiritual, como dice el título de ese libro de Lorenzo Scupoli, el combatimiento spirituale, ¿no? El combate espiritual. Ese combate espiritual existe desde siempre, ¿no? Existe desde el principio de la humanidad y existe de una manera más intensificada desde la presencia de Cristo en el mundo, ¿no? Los padres de la Iglesia dicen que en el fondo los que mataron a Cristo fueron inspirados por el demonio, ¿no? La pasión de Cristo es un combate espiritual. Y todos los que combatieron contra la fe y contra los cristianos, en el fondo también tienen una inspiración diabólica, porque el demonio es el padre de este mundo, pero no hace falta solamente referirse al diablo, porque también los hombres son pecadores. Entonces el combate espiritual no depende solo del influjo diabólico, depende también de la malicia humana, que es muy profunda, puede ser muy profunda. Y hay que recordar que, por ejemplo, la masonería sí nació en Inglaterra, pero Inglaterra se había separado de la Iglesia Católica. Entonces, Inglaterra había entrado en la herejía. Era un reino que oficialmente se separó de la fe católica. Fue una profunda traición. Entonces, en la herejía siempre hay un principio espiritual negativo. Si ustedes, ahora estamos muy acostumbrados al ecumenismo, que es una cosa buena, si está entendida bien, pero hay que considerar también que en el error, en la falsedad, siempre hay un principio de mentira. Como dice Hegel en la fenomenología del espíritu,
La razón funciona como un hábil fraude para los demás, en el racionalismo. O sea, los que están en el error ni siquiera se creen lo que sostienen. Porque finalmente la palabra es usada como instrumento de combate. Es un arma. El lenguaje es un arma en este tipo de concepción. No es el reflejo de la realidad y mucho menos del verbo de Dios, de la palabra fundadora de la realidad. Es un arma. Esto es el nominalismo, que está al origen de la cultura moderna. La palabra como un instrumento de combate. El demonio, dice el Evangelio, es el padre de la mentira. ¿Y la mentira qué es? Es usar la palabra como un arma para dañar a los demás, para lograr un mal efecto, para producir un daño. En la herejía siempre hay un mal uso de la palabra, hay un engaño, hay una mentira. Y por eso en el que está conscientemente en la herejía siempre hay una actitud diabólica. Si ustedes analizan bien al que piensa mal, notarán siempre que por algunos rasgos se escuela algún aspecto diabólico. Eso no solamente sucede en el que está separado de la fe verdadera, sino que sucede también en una persona que sostiene por un lado la fe verdadera, pero es incoherente con esta fe, especialmente al nivel del pensamiento. Aparecen incoherencias en las cuales se cuela una actitud irracional que finalmente es una mística negativa. Es una especie de mística diabólica, más o menos profunda. No siempre llega a una profundidad total como puede aparecer en un personaje como Nietzsche, ¿no? Que es un endemoniado. Pero en otros filósofos y en otros pensadores y también en otros autores religiosos aparece este tipo de actitud, si uno se fija bien. No en todo lo que dicen, porque incluso a veces dicen verdades, pero es peor que digan verdades, porque el demonio siempre mezcla las verdades con los errores para engañar. No dice puras falsedades porque no se puede aceptar lo que dice. Siempre hay una mezcla de... Como dicen los grandes autores, en la moral, para ser bueno hay que ser totalmente bueno. Bonum ex integra causa, malum ex quacunque defectu, que quiere decir el bien a partir de una causa íntegra, una totalidad integral. El mal viene por cualquier defecto que haya. En la operación moral, si falta algo, es mala. Algo análogo hay que decir respecto del pensamiento. El pensamiento en su conjunto debe ser bueno. Evidentemente que puede haber alguna desviación, pero no puede ser una desviación esencial, porque uno no encuentra toda la verdad al principio. Va camino a ese encuentro. Incluso Santo Tomás, que era tan inteligente, se corrigió a sí mismo. Cuando explica, por ejemplo, la ciencia del alma de Cristo, dice, bueno, yo creía antes que Cristo no tenía ciencia experimental, cuando escribió la Summa contra el comentario de la sentencia, pero después en la Summa contra Gentiles dice, aunque yo haya escrito eso, en realidad hay que decir que Cristo tenía ciencia humana verdaderamente, ciencia experimental, etc. Bueno, se corrigió a sí mismo, tuvo la capacidad de corregirse a sí mismo, pero el pensamiento en la totalidad de su coherencia fue siempre íntegro. Cuando hay un error fundamental que produce una división radical en el pensamiento que lo vuelve en su conjunto incoherente, siempre anda el demonio por ahí. Sea en una persona, sea en una teoría, y es un principio de discernimiento espiritual muy importante este. Cuando se quiere justificar algo malo o un error, hay un problema muy profundo, que es lo que dice San Pablo al principio de la carta a los romanos, ¿no? Ahí dice que los gentiles se volvieron homosexuales porque se alejaron de la verdad de Dios.
Pero no solamente se volvieron homosexuales, después querían justificar eso, hacían teorías. Y esto es lo peor. ¿Qué es lo que pasa hoy? Había una pregunta, no sé si se podía ampliar la respuesta a Dermot, el irlandés que tiene ahí enfrente a su mano. Él decía que si nos podría dar unos criterios de discernimiento para poder ver en un momento dado con un alma, si priva en ese momento la ayuda más netamente espiritual, dirección espiritual, un sacerdote o a puerta para la gracia, o realmente una ayuda psicoterapeuta a nivel de ciencia humana, no tanto. Digo, sé que nos ha explicado que no hay, no hay que dividir del todo, ¿no? No se puede dar una respuesta absoluta porque depende de quién sea el sujeto y qué problemática tenga. Depende de quién sea el psicólogo y depende de quién sea el sacerdote. Porque eventualmente puede ser mejor el psicólogo que el sacerdote, pero o más católico. Entonces, depende, porque en este campo se trata del ejercicio de la virtud de la prudencia, no solamente de la prudencia natural, sino de la prudencia sobrenatural y sobre todo el don de consejo del Espíritu Santo. O sea, finalmente las leyes se superan, no hay reglas universales últimas porque finalmente es el Espíritu Santo el que debe resolver el problema, ¿no? Sea... Bueno, no sé, hacemos un recreo ahora, sí, mejor, ¿no? ¿O qué hora es? Ah, ya casi estamos terminando. Ah, bueno. ¿Cómo? Bueno, estoy cansado porque estoy todo el día. Bueno, hago una conclusión. Y la temática psicológica. Por ejemplo, en psicología se utiliza indistintamente el manual de perturbaciones psíquicas de DSM-5, que se publica en Estados Unidos. Estaba el 1, el 2, el 3, el 4. Ahora está el 5, hace 2 años. Y bueno, es un manual de la Asociación Psiquiátrica, ¿no? O sea, de médicos, pero lo utilizan los psicólogos. Bueno, esto es un indicio de cómo los campos no están bien delimitados. Más bien lo que sucede es que los médicos invaden el campo de la psicología, o sea, invaden el campo de un análisis más profundo de la vida humana que excede por naturaleza el campo médico, o sea, el campo de los fenómenos corporales. Y por otra parte, a veces los médicos no estudian del todo bien su campo, porque tan ocupados están en buscar las causas de los fenómenos corporales que muchas veces hay enfermedades reales que habría que investigar y se dejan de lado. No solo al nivel del cáncer y otras cosas tan evidentes, sino otras cosas mucho más sutiles que sería muy útil que los médicos investigasen bien. Sería un gran servicio también para la salud mental. Pero aparte de esto, encontramos esfuerzos en el campo de la psicología de raíz opuesta, por ejemplo, el de Larcher. Larcher es un francés de religión ortodoxa que establece una terapéutica de las enfermedades espirituales con la ayuda de los padres de la Iglesia. Me escribió libros muy interesantes sobre esto, aunque no siempre alcanza el equilibrio de una concepción católica. La terapia de las enfermedades espirituales, una introducción a la tradición ascética de la Iglesia ortodoxa, y también el inconsciente espiritual, enfermedades psíquicas y enfermedades espirituales. Son libros muy interesantes que vale la pena leer. Bueno, esto para indicar cómo no hay acuerdo fundamental sobre qué es la psicología. ¿Cómo orientarse? El primer paso es ser críticos, no aceptar sin más las ondulantes autodefiniciones de las disciplinas de conocimiento de las que tratamos,
antes de una discusión estrictamente filosófica y teológica de sus fundamentos, y antes de referirnos a una auténtica metafísica de la persona. Si no hay metafísica de la persona, no hay psicología verdadera. Porque esa pretendida psicología experimental que ingenuamente algunos autores quieren cultivar, como este padre jesuita de los años 30, 40 que cité antes, en realidad es una abstracción, no existe. No existe y no puede existir. ¿Por qué? La persona es una, ¿no? No se puede tratar asépticamente desde el punto de vista experimental lo que le pasa a la persona, que no tiene nada que ver con lo que dice la metafísica y con lo que dice la filosofía y con lo que dice la teología y la verdad espiritual. Porque la persona es una unidad, por esencia la persona es unidad, la persona es un todo. Eso es lo más propio de la persona, que refleja el ser de Dios, que es uno. Lo refleja de una manera propia, cada uno es un reflejo particular del ser de Dios, que es uno. Por eso ese pretendido análisis experimental sirve solo para fenómenos muy restringidos, pero no va a las causas, porque las causas no se pueden observar. Por naturaleza las causas son objeto de la investigación intelectual. Y en el hombre las causas de los fenómenos humanos son humanas, es decir, son los actos espirituales de la inteligencia y de la voluntad. La mayoría de las corrientes psicológicas contemporáneas no entienden bien la inteligencia y esto es el defecto radical. O sea, no se puede hacer psicología sin saber qué es la inteligencia y cómo funciona. Por más que hagan test de inteligencia, etcétera, lo que llaman inteligencia no es la inteligencia. Entonces, si comenzamos por ahí, todo el edificio está mal construido. Porque el fundamento de la persona es siempre la inteligencia. En el orden natural y también en el orden sobrenatural. Es lo más elevado que tiene la persona, la inteligencia. Si no se entiende bien la inteligencia, no se entiende nada. Porque no se entiende la voluntad, no se entienden las pasiones, no se entiende la afectividad, no se entiende la imaginación, no se entienden los sentidos, la interacción de todo esto. No se entienden las causas. Y la verdadera ciencia, como dijimos anteriormente, es conocimiento cierto y por las causas. Por ejemplo, detrás de Freud está Kant y está Nietzsche. No se puede entender una psicología sin entender sus fundamentos filosóficos. Las grandes psicologías del siglo XX se configuraron a partir de fundamentos filosóficos muy determinados, que son los de la filosofía moderna. No se puede obviar la referencia a esos autores para comprender adecuadamente el significado de sus obras. Es necesario tomar los términos aludidos de modo genérico y fenomenológico para desentrañar radicalmente su significado verdaderamente realista a la luz de una verdadera filosofía antropológica y metafísica. O sea, si queremos hablar de psicología, de psiquiatría, de psicoterapia, necesitamos analizar en primer lugar qué quiere decir todo eso, que no está claro para nada. Si ustedes toman grandes obras de psicología, por ejemplo, Le Grand Dictionnaire de la Psychologie, de Larousse, publicado en París, no hay definición de psicología directamente. Intervienen grandes psicólogos y psiquiatras especialistas de Francia, pero no definen la psicología. Y no la definen porque no la pueden definir, porque ellos mismos tampoco están de acuerdo sobre qué es la psicología. O sea, las corrientes contemporáneas de psicología no están de acuerdo entre sí sobre qué es la psicología. Porque eso depende de las distintas bases antropológicas. Es como si los físicos no estuvieran de acuerdo sobre qué es la física. O los biólogos no estuviesen de acuerdo sobre qué es la biología, o los médicos sobre qué es la medicina. Entonces, no se puede comparar la psicología, como se configuró actualmente, con una ciencia experimental entendida según el modelo del siglo XIX.
es otra cosa. Y está mucho más cercana de la teología espiritual y de la filosofía que de la ciencia experimental. No daremos nada, pues, por descontado en este campo, ni que existe una psicología, ni una psiquiatría, ni una psicoterapia con su constitución epistemológica y sus principios establecidos firme e inmutablemente de una vez para siempre, a partir de cómo se establecieron estas disciplinas en la segunda mitad del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. Como si Aristóteles no hubiera sido un psicólogo, como si San Juan de la Cruz no hubiera entendido nada del alma humana. Nos guiaremos por los principios teológicos y filosóficos de Santo Tomás para desentrañar la confusión y emprender el camino de una reconstrucción adecuada y fecunda. O sea, Santo Tomás tiene este carisma, que la Iglesia le reconoce, poner orden cuando hay confusión, especialmente en la época moderna. Y como dice el Papa San Pío X, alejarse de Santo Tomás no se hace sin grave daño. Y eso ya sucedió mucho en el siglo XX, hace 100 años que dijo, más de 100 años que dijo esto, San Pío X, y lamentablemente se cumplió, como los grandes papas de esa época fueron proféticos y más todavía. Los grandes papas del siglo XIX estaban re preocupados por todo lo que iba pasando, por el liberalismo, etc. Y tenían mucha razón, porque todo eso se cumplió. Y lo que decía San Pío X también se cumplió. San Pío X en Doctoris Angelici dice que cuando los alumnos en los seminarios no estudien más a Santo Tomás, ni siquiera van a entender lo que leen, respecto del dogma, etc. Bueno, eso también se cumplió. No van a entender las palabras, dice. Bueno, algo análogo sucede también aquí en el campo de la psicología. No se entienden más las palabras, está todo confuso. Entonces, cuando hay confusión hay que tratar de ir a los principios claros. Desde lo claro, discernir lo que es oscuro, separar lo verdadero de lo falso, etc. Para esta operación, la Iglesia, especialmente el Concilio Vaticano II, en el documento que cité, Gravísima Educación, nos propone la guía de Santo Tomás. Santo Tomás es muy inteligente, es angélico en su inteligencia, es capaz de disolver los engaños de la razón racionalista de la modernidad. Ese es el carisma más específico. En muchos puntos hay otros autores espirituales, como San Juan de la Cruz o San Francisco de Sales, que han desentrañado cosas que Santo Tomás no investigó. No quiere decir que siempre sea el supremo teólogo y filósofo en todo, pero tiene un carisma especial, que la Iglesia le reconoce especialmente para la época moderna, que es una época de confusión causada por el racionalismo, especialmente en este campo de la psicología. Por eso recurrimos a Santo Tomás. Y vamos a decir brevemente cuál es su doctrina fundamental que nos orienta en este campo y que se refiere a la relación entre la naturaleza y la gracia. O sea, partimos del hecho constatable por todos, pero además objeto de fe del pecado original. El hombre está deteriorado, en pecado me concibió mi madre, como dice el Salmo 50, o sea, nacemos mal. Y ese deterioro es muy profundo, es un estado de corrupción, como dicen los padres de la Iglesia, sobre todo San Agustín, y Santo Tomás lo retoma. O sea, el hombre nace enfermo. Y esa enfermedad no es simplemente corporal, es una enfermedad psíquica, principalmente psíquica. El hombre nace débil, con una voluntad débil sobre todo. O sea, esa enfermedad es una enfermedad de la voluntad principalmente. O sea, la inteligencia está menos deteriorada que la voluntad. Mientras que es posible conocer la verdad natural, no es posible realizar el bien natural. Pero finalmente, esta incapacidad de realizar el bien total, natural, repercute sobre la inteligencia.
Porque la voluntad mueve la inteligencia. Cuando la voluntad es débil, la inteligencia no conoce. Especialmente en el ámbito de las realidades superiores, la realidad de Dios, y en el ámbito de la realidad personal, porque el conocimiento personal en sus dimensiones más profundas se realiza por connaturalidad. Antes hablamos en sentido positivo del valor de la amistad para la perfección humana. En sentido negativo, la incomunicación es causada por la debilidad de la voluntad, antes que por una incomprensión intelectual. Entonces, la voluntad influye sobre la inteligencia, produce oscuridad, confusión, porque prevalecen las potencias inferiores. Las pasiones obnubilan la razón, etc. Veamos entonces un texto fundamental que está en la cuestión 109 de la suma de la prima secunda de la suma de teología, o sea, en la parte de los actos humanos, segunda parte de la suma. Comencemos directamente con el punto base de nuestra reflexión referido a dos aspectos fundamentales, es decir, a la esencia de la gracia y, para captar esta, a la necesidad de la misma. La gracia es misteriosa, no la podemos conocer directamente porque es la realidad de Dios. Tanto es así que nadie puede saber si está en gracia, como dice Santo Tomás, ¿no? Con certeza humana. Por supuesto que hay indicios, ¿no? Él pone 3 indicios ahí en estos textos. O sea, no tener conciencia del pecado mortal, porque el pecado mortal lo hizo uno. Entonces, si uno lo hizo, sabe que lo hizo. Entonces, y si sabe que lo hizo, no está en gracia. Si no la recuperó. Entonces, el primer indicio es no tener conciencia de pecado mortal. Otro indicio, que es más sutil, es despreciar las cosas del mundo, porque si uno las aprecia tanto que las pone primero, tampoco tiene la gracia, porque la gracia es la vida de Dios que está por encima de este mundo. Y el último indicio es la dulzura o el gozo espiritual, o sea, se deleita en las cosas de Dios, que es todavía más sutil, porque a veces puede estar escondido. Pero aún con todo eso no tenemos certeza absoluta porque la gracia es divina. Entonces confiamos en la misericordia de Dios. Lo cual no obsta para que se siga creciendo en gracia hasta que se tenga la certeza que equivale a la revelación. El Concilio de Trento dice que sin revelación especial de Dios, como dice también Santo Tomás, no se puede tener certeza de tener la gracia. Pero el que tiene su vida espiritual desarrollada plenamente tiene esa revelación. Tiene esa revelación porque la perfección de la vida espiritual es el contacto directo con las personas divinas. Que no se puede saber que no se tiene. Bueno. Santo Tomás, para captar qué es la gracia, parte de la realidad que es mucho más aferrable por nosotros. O sea, ¿por qué necesitamos la gracia? Porque estamos mal. Porque estamos mal, porque el hombre está deteriorado, porque su naturaleza funciona mal. ¿Qué quiere decir? Que no hace los actos humanos adecuados. Porque no puede, no tiene fuerza. Y por más que haga, no tiene fuerza. Y por más que vaya al psicólogo, no hay solución. Hasta que no viene la gracia. Y aunque el psicólogo le haga agregar otra cosa, tampoco hay solución. Hasta que no viene la gracia. Santo Tomás enfoca a partir de esta última perspectiva el tratamiento total del tema. La elección metodológica tiene un profundo sentido. La gracia corresponde
en primer lugar a la naturaleza en estado de corrupción, que es una expresión muy fuerte que usa ahí Santo Tomás, status naturae corrupte, es corrupta la naturaleza. Quiere decir que la esencia humana está dañada. No es solo una cuestión de algunos actos que están mal. Es la esencia la que está mal. La realidad íntima del hombre, el núcleo, está mal, está dividido, está corrompido. O como dicen los autores de la Sagrada Escritura, San Pablo, el hombre está muerto. Eso es el pecado mortal, está muerto, tiene una muerte espiritual. O sea, el ser está deteriorado. Por eso no se puede reconstruir sin la gracia. Porque la gracia es un nuevo ser. Y el nuevo ser no puede venir sino del Creador, que es el autor del ser. Es el autor de todo, de la realidad. O sea, el ser del hombre viene de su alma y su alma es espiritual. No viene simplemente por evolución de la materia. Si viniese por evolución de la materia, sí, se podría reconstruir. ¿Qué es lo que dice Freud? A su modo. Y lo que en el fondo piensan los psicologistas. Es decir, el alma es como una especie de punto culminante de un proceso de hominización, de personalización, de subjetivización. Pero no es simplemente eso, es al revés, el alma da el ser al cuerpo. No hay cuerpo sin alma. Y el alma está dañada. Más aún, está dañada la naturaleza entera, cuerpo y alma. Y por eso no se puede reconstruir por un proceso, por una elaboración, por nuevas imaginaciones, por nuevos afectos, por reciclar todo eso. Por más que uno le dé vuelta, el resultado es el mismo. Aunque lo recicle con la familia, haga una terapia sistémica, que está que está el otro, que las relaciones se reacomodan, es todo inútil, no hay solución. Hasta que no se llega al centro, que es el alma espiritual. Y el alma espiritual la puede arreglar solo su creador, que es Dios. Y eso es la gracia. Reconstituye el alma. Y con el alma reconstituye la persona. Por supuesto, la gracia hace mucho más que eso. La gracia nos pone al nivel de la vida divina. Y Dios permite el pecado para ponernos al nivel de la vida divina. Porque gracias al pecado, como dice la liturgia, vino Cristo y nos elevó al nivel de la vida divina. Bueno, padre, una pregunta. Sí. Reconstituye nuestro ser y con nuestro ser reconstituye nuestra voluntad que está debilitada. Sí, claro. Exactamente. Muy bien, sí, es así. Y especialmente en el campo de la psicología sucede esto. En todos los campos de la cultura, pero en este punto es más delicado, porque va más al centro de la vida de la persona. Sobre todo cuando se trata de personas espirituales, se nota más este fenómeno. Bueno, muchas gracias, nos veremos mañana.